Muy bien. Iglesia Dulce Refugio, me encanta su nombre. La familia que Dios soñó, sección número 2. Me encanta este versículo y cuando lo descubrí en esta versión me gustó aún más. El Salmo 139 me conmueve mucho porque habla de este Dios que quiso diseñarnos en su mente y dice que todas las cosas que escribió en su libro no faltó ninguna. Así como te quiso diseñar, así naciste. ¿Por qué? Pregúntale a él, ¿ya? ¿Por qué me hiciste tan flaco? ¿Por qué me hiciste tan gordo? ¿Por qué me hiciste crespo? ¿Por qué me hiciste liso? ¿Por qué me hiciste alto o bajo? No lo sé. Dios te diseñó con amor y lo escribió todo en su libro. Y dice que este mismo salmo dice que Él hizo nuestros sentimientos y nuestro cuerpo. A veces los cristianos tendemos a espiritualizar nuestra vida de tal manera que olvidamos que el cuerpo y los sentimientos fueron creados por Dios. Debemos cuidar tanto nuestra vida espiritual como nuestro cuerpo y también nuestra vida emocional, nuestra salud emocional, nuestra salud mental, ¿ya? Y aprovecho también de decir que nuestra salud emocional no tiene que ver siempre con pecado. O nuestra salud mental no tiene por qué estar relacionado a una mala salud espiritual, ¿ya? Así que para que tengamos tranquilidad de decir, sí, yo realmente mis emociones están confundidas, están mal, me siento mal emocionalmente, pero eso no significa que espiritualmente estés mal. ¿Ya? Así que nos vamos a juzgar eso. Pero este versículo, tenlo claro cada día. El creador del universo creó tu espíritu para poder comunicarse contigo, para que su espíritu y nuestro espíritu tengan comunión. Pero lo hizo dentro de un cuerpo y lo hizo y este cuerpo también tiene sentimientos. Hay dos palabras que generalmente las usamos como sinónimas, no lo son, y en realidad, bueno, tanta diferencia no hay. Podemos ver aquí las definiciones. Las emociones son respuestas orgánicas que crean reacciones bioquímicas en el cuerpo alterando el estado físico actual. Es una respuesta, pero del cuerpo, de adentro, es algo biológico, ¿ya? Son respuestas a situaciones que suceden. Los sentimientos vienen después de las emociones. Los sentimientos es una asociación mental y reacciones hacia las emociones según nuestras experiencias personales. Por ejemplo, si es que yo voy caminando por la calle y aparece un perro, la emoción, lo que sucede adentro es miedo, ¿ya? Me da miedo, esa es la emoción y esta emoción es una respuesta orgánica, se te paran los pelos, te pones, ay, te da toda una cosa y luego de esa emoción aparece un sentimiento. Y ese sentimiento tiene mucho que ver con tus experiencias personales. Va a ser muy diferente una persona, la reacción de una persona que ya haya sido mordida por un perro, por ejemplo, versus otra persona que nunca le ha pasado nada. Sucede lo mismo cuando hay un temblor. Yo no sé si allá en República Dominicana tiembla, acá en Chile tiembla mucho. Y claro, yo he estado en terremotos, pero no de gran envergadura. Hay personas que sí, y un temblor las asusta. A mí no me asustan. Yo y mis hijos tampoco, no tenemos problema con los temblores. Sentimos el temblor, nos ponemos en alerta y bajamos. Hay personas que de la alerta pasan al miedo y sus sentimientos los desbordan. O sea, realmente se expresan y reaccionan
reaccionan de una manera muy distinta a otra persona por las experiencias personales. Y esto es muy importante que lo sepamos porque a veces, bajo la misma circunstancia, la misma situación que estamos viviendo, ya sea, no sé, tú y tu cónyuge pueden estar enfrentando la misma situación, pero la reacción que van a tener va a ser muy diferente. ¿Ya? Así que lo pongo en pie, lo dejo aquí claro, para que no juzguemos cómo te estás sintiendo tú a cómo me estoy sintiendo yo. Por eso es muy válido cuando yo digo me siento de tal manera y eso nunca me lo vas a poder criticar. Si están todos ustedes allí en la sala y una persona me dice siento frío y otra dice siento calor, una no va a poder desmentir a la otra porque es un sentimiento, lo estás sintiendo, ¿ya? A lo mejor hay 40 grados, pero alguien tiene frío y siente frío y no podemos desmentirlo. Entonces, esto es algo muy personal. Las emociones, los sentimientos, es algo muy individual que tiene que ver con la situación que estás viviendo, pero también con cada una de tus experiencias personales. Cuando nosotros vemos cuáles son las emociones, hay psicólogos y hay literatura que habla de 8 emociones básicas, otros hablan de 4, y yo en definitiva puse 6 para no pelear con nadie. ¿Ya? Las emociones que vamos a estar comentando y para que ustedes también las vayan mirando, es el miedo, ¿ya? La ira, la alegría, la tristeza, el asco y la sorpresa. Estas serían como las 6 emociones básicas. Yo creo que han pasado por todas estas emociones, ¿verdad? Allí vamos a ver en el taller más rato qué cosas te generan estas emociones. Algunas consideraciones con las emociones sanas son expresiones de un momento y circunstancia, generalmente pasajera. Esto de que apareció el perro me asustó y ya cuando me doy cuenta que está amarrado, baja la sensación de miedo, ¿ya? Sucedió algo, te dio alegría y ya, ok, ya la manejaste y vuelves como a un estado como de equilibrio. En cambio, las emociones enfermas te paralizan, te esconden. ¿Se acuerdan? Adán y Eva, cuando dicen, tuve miedo y me escondí, las emociones enfermas te esconden, te restan y perduran. Aunque la situación ya haya terminado, esta emoción enferma sigue. ¿Y por qué hablo de una emoción enferma? Es porque estoy reaccionando a una situación de acuerdo a heridas que he vivido, que de alguna manera he sido dañada, ¿ya? Por otro lado, nuestras reacciones son diferentes entre hombres y mujeres, entre padres y madres, por diseño. O sea, recién decía que podríamos estar todos en la sala allí, estar todos bajo una misma circunstancia, pero tener emociones distintas porque el pasado fue distinto para cada uno de ustedes. Pero además es distinto si eres un hombre o si eres una mujer. Por lo tanto, pensando en la familia, es muy diferente lo que pasa, cómo reacciona el papá versus a cómo reacciona la mamá ante la misma circunstancia. ¿Ya? Las diferencias entre hombres y mujeres, la diferencia entre padres y madres, la vamos a ver la próxima semana para que logremos entendernos como pareja a la hora de formar nuestra familia y de mejorar y de resolver conflictos, etcétera, ¿ya?
Pero tengamos claro esto, somos diferentes. Dios nos hizo diferentes. No es que el hombre quiera ser diferente o que la mujer quiera ser diferente. Somos diferentes. Por otro lado, a veces sentimos emociones por situaciones que no han sucedido. Y es bueno que podamos distinguir entre ¿estoy sintiendo miedo por algo real o estoy sintiendo miedo por algo que creo que podría llegar a suceder? ¿Se dan cuenta? Muchas veces sentimos emociones por cosas que no han sucedido, por cosas que tal vez podrían pasar, pero no han pasado. No estás enfrentando la situación, simplemente te estás adelantando a un hecho que aún no es real. Y adelantarte a este hecho no está mal, pero no enfrentarlo con miedo, no sentir el miedo porque en una de esas me despiden del trabajo. ¿Ya? En una de esas me despiden del trabajo, entonces hoy siento miedo por esa situación. Tengamos cuidado con esas emociones que se generan por situaciones que no han sucedido. Por otro lado, las emociones, todas las emociones, ya sean 6, ya sean 8, las que sean, son neutras. ¿Qué quiero decir? Que no son ni buenas ni malas. La emoción en sí, tener miedo no es malo. Tener miedo lo creó Dios. ¿Se acuerdan que dice, mis sentimientos los creaste tú, mi cuerpo también? El miedo, porque es una reacción natural a algo desconocido, al perro, a un temblor o a un ruido, y me da miedo. Y luego vuelvo, como tengo emociones sanas, entonces vuelvo a mi equilibrio. ¿Ya? Ahora, sí, lo que decíamos delante, pueden haber emociones que son, que están dañadas, que están enfermas, y eso lo vamos a ver. Por otro lado, las emociones condicionan nuestro pensar y nuestro actuar. Nosotros sentimos algo, lo pensamos y luego actuamos. Entonces es muy importante saber lo que sentimos, porque de eso también vamos a estar pensando y se genera un comportamiento de acuerdo a esa emoción. Si esa emoción está dañada, está enferma, de seguro vamos a tener un comportamiento dañado, enfermo. Y muchas veces no nos estamos dañando a nosotros con ese comportamiento, dañamos a otros. ¿Ya? Algo muy interesante que debemos saber es que todas las emociones las vivió Jesús. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Dos naturalezas en la misma persona sin que estas naturalezas se confundieran. Esta es una doctrina básica de Jesús. Y no estamos siendo herejes al decir que Jesús tuvo miedo o que Jesús se enojó. Tenemos una connotación de que eso es negativo, pero no lo es, porque Él no pecó. Entonces ahora les quiero que hagan un trabajo en sala y nuevamente con uno que está ahí al lado, de a 2, de a 3, puedan identificar alguna historia de la Biblia donde se vea una emoción de Jesús. Conversen ahí, ya sea el enojo, un enojo de Jesús, la alegría, la tristeza, el asco, la sorpresa, o, me falta uno, miedo, no sé si dije miedo. Conversen ahí. Emociones de Jesús, el miedo. El miedo. Cuando Jesús va está en el huerto y está por enfrentar la muerte ya en el último tiempo de su ministerio aquí en la tierra, dice que se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. ¿Ya? Incluso hoy en día la ciencia explica el sudor como con gotas de sangre a temor, a miedo, a un miedo extremo. Y no le quita valor a su sacrificio en la cruz de haber tenido miedo. Al contrario, varias veces Jesús le pidió al Padre que si es posible no hagamos esto, pero que se haga tu voluntad. ¿Ya?
Jesús tuvo miedo. Luego, ira. Yo creo que a lo mejor este sí, sí lo pudieron reconocer cuando Jesús sacó a los que estaban, a los comerciantes, los que estaban haciendo negocios dentro de la casa, ¿verdad? Tuvo ira, un gran celo, dice, por la casa de Dios. Pero aquí les coloqué Marcos 3:5, donde dice, Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón, cuando estaba con los fariseos. Estaba con los fariseos y él se enojó. Y hay unas versiones donde dice, muy enojado, o sea, esto ya era, los quedó mirando y se enojó con ellos, pero también les dio pena, ¿ya? Tuvo como dos sentimientos encontrados. Jesús también sintió alegría. Dice Lucas 10:21, en aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre. Se alegró. También tuvo tristeza. Y a lo mejor están pensando en el momento en que fue a ver a sus amigos y Lázaro había muerto y dice que Jesús lloró, ¿verdad? Lloró por su amigo y qué sé yo. Pero aparte de eso, yo puse aquí Mateo 23:37, cuando, de hecho, el título de esta parte habla del lamento de Jesús sobre Israel y dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntaros y no pude? Así como las gallinas, ¿se acuerdan de esa parte? Es el lamento de Jesús por su pueblo. Tristeza. Asco. Saben que, bueno, yo asumo el asco no necesariamente como asco de comida, algo que me dio asco, como, no sé, si le dan asco los gusanos, una araña. Pero cuando busqué asco en la Biblia, me salió este versículo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Y claro, o sea, Jesús sentía tanta repulsión por los fariseos, por quienes decían mantener la palabra de Dios, pero no lo hacían. Y por último, sorpresa, al oírlo Jesús se maravilló. Este pasaje, Mateo 8:10, es cuando viene el centurión a decir que sane a su hija, puede ser, o al soldado. Bueno, se acerca a Jesús y le dice, sánalo, porque yo igual tengo superiores y también tengo gente a mi cargo. Si tú le das la orden a la enfermedad, esa enfermedad eh, se irá y esta persona sanará. Y dice que Jesús al oírlo se maravilló porque nunca había visto tanta fe como la de ese hombre. Se maravilló, se sorprendió, porque esperaba que otros pudieran tener más fe que él. ¿Ya? Las emociones entonces son creadas por Dios, Dios las puso en tu vida, son sanas, reaccionamos de manera sana. ¿Ya? Jesús vivió todas estas emociones. Así que toma tu hojita, vamos a comenzar con el primer taller. Toma la hoja, toma un lápiz y identifica tus emociones. Allí en esa hoja, en el primer ítem, ¿todos tienen hojita? ¿A alguien le falta hojita? Yo. En el primer ítem dice que identifiques allí. Solamente la primera parte hay que contestar, ¿ya? Está la emoción y coloca allí qué cosas te dan miedo, qué cosas te sorprenden, qué cosas te dan asco, qué cosas, etcétera, qué te da felicidad, qué te da tristeza, qué te sorprende. Este ejercicio es bastante bueno porque a veces no sabemos, nos sentimos mal y no sabemos qué estamos sintiendo, si es miedo o es asco. ¿Qué es? ¿Estamos felices o estamos sorprendidos? ¿Tenemos miedo o estamos enojados?
Coloquen ahí con pocas palabras. Por último, puede ser una tarea que sigan haciendo después en casa. Reconoce e identifica tus emociones. ¿Se dan cuenta? Nuestras expresiones van a ser diferentes aunque estemos frente a la misma circunstancia. Cuando llevemos esto a nuestra familia, nos vamos a dar cuenta que podemos estar enfrentando la misma situación familiar, por ejemplo, la enfermedad de alguno de los hijos. Y el papá lo va a ver de una manera diferente a que la mamá. Y esto causa conflicto, porque la mamá le va a decir al papá, es que tú no te preocupas, es que tú, a ti te da lo mismo tu hijo. No sé si algún papá aquí ha pasado por alguna expresión como esa. O el papá le dice a la mamá, es que tú eres muy alaraca, es que tú lo sobreproteges al niño, por eso te pones así. ¿Por qué te pones así? Y ya sabemos, dos cosas. Uno, reaccionamos diferente ante una misma situación. Y dos, hombres y mujeres somos diferentes. Y gloria a Dios por eso, porque si fuéramos igualitos, qué fome sería, ¿verdad? Pero Dios lo diseñó así. ¿Por qué? Bueno, tiene muchas razones. Tu hombre y tu mujer van a reaccionar diferente. En este minuto, solamente con hacer este ejercicio nos damos cuenta que una misma situación nos va a hacer reaccionar diferente. Y muchas veces nuestra reacción tiene que ver con lo que ya hemos vivido. Es como lo que les decía del perro. Si yo me acuerdo cuando era chica, me venía caminando del colegio a la casa con una compañera, ella no le gustaba ir del lado de las cercas, iba más bien del lado de la calle, porque le daba miedo que de repente apareciera un perro. Y ya iba con miedo, aunque ni siquiera estábamos cerca de un perro, pero iba con miedo, porque ya había sido mordida de antes de niña. Y yo, no sé, como que nunca pensé en que un perro me iba a morder, entonces yo caminaba nomás, ¿ya? Entonces lo que te pudo haber pasado es muy importante a cómo hoy día estás reaccionando. El tema que viene tiene que ver con esto. Nosotros somos fuentes. Hay una frase cliché que dice, no podemos dar lo que no tenemos. ¿Ya? No podemos dar amor si no hemos recibido amor del Padre. Perfecto. Pero por otro lado, damos lo que tenemos. O sea, por oposición podemos afirmar esto mismo. ¿Qué es lo que damos? Damos lo que tenemos. ¿Qué tenemos adentro de nuestro corazón? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hemos vivido que me ha conformado en la persona que soy ahora? Eso tiene que ver con, y me gusta, hay un versículo, lo tengo ahí en el PowerPoint, que dice, ¿puede acaso, en Santiago, puede acaso una fuente dar agua dulce y dar agua salada? O yo podríamos reinterpretar ese versículo y decir, ¿puede acaso dar agua salada una fuente que es de agua dulce? Lo que tengo dentro de mi fuente es lo que saco para afuera. ¿Ya? Entonces, por eso la invitación, y quisiera que el Espíritu Santo te convoque a que revisemos qué hay dentro de nuestros corazones. Muchas veces, lo vuelvo a decir, nuestras emociones y nuestras reacciones están asociadas a heridas del pasado. Allí le estaba diciendo, somos fuentes. Este versículo a mí me hace llorar, siempre me ha hecho llorar. Dios dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Jeremías 2:13. Nosotros estamos siendo cisternas que están rotas, que están agrietadas, y nos hemos olvidado, dice, me han abandonado a mí, dice Dios.
y que Él es el fuente de agua viva. Entonces, si queremos ser fuentes de agua viva, fuentes que fluyan agua sana para nuestras familias, tenemos que volver al Padre y que Él repare estas cisternas agrietadas. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. Si no te haces cargo, si no nos hacemos cargo de lo que ha pasado en nuestro corazón, en vez de que fluya vida, va a fluir muerte, va a fluir comportamientos dañinos, comportamientos nocivos para otras personas que queremos. ¿Ya? Bueno, aquí el versículo que deben conocer, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ya? El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí. Esto está en Isaías 61. Por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Esto es profecía de Isaías, y en Lucas 4 Jesús dice, y el profeta dijo, y él lo toma esto, y después al final dice, y esta palabra se ha cumplido hoy frente a ustedes. Y me encanta como Dios dice, yo soy del que hablaba Isaías. Entonces, es posible, y el ejercicio 2 que está en la hojita, es para que Dios nos empiece a señalar heridas de nuestro pasado. Es así, no, por eso vuelvo a decir, en el video que acabamos de ver, no veamos a nuestra hijita, no veamos a nuestros hijitos, pobrecitos que van por la vida y alguien los dañó. Les pedí que seamos egoístas hoy día. Pensemos a esa niña como tú, como yo, yendo por la vida y que de alguna manera algo nos hirió. ¿Ya? Una herida es una lesión. Generalmente lo relacionamos con el cuerpo, pero también se entienden que es un intenso sufrimiento psicológico o emocional. Hay heridas emocionales, hay heridas psicológicas que necesitamos atender. Si nos caemos, vamos y limpiamos la herida y todo, pero muchas veces nos olvidamos de atender nuestras heridas emocionales. ¿Ya? Y bueno, aquí estoy tomando en cuenta el relato de Adán. Si hoy día creemos, no tengo ninguna herida, no, nadie me ha dañado. Yo he conversado con personas así, que me han dicho, no, yo de hecho ya me he olvidado de lo que me han hecho, ¿ya? Pero nuestra herida comenzó en un huerto que se llamaba Huerto del Edén. En el jardín del Edén comenzó nuestra herida. Y dado el pecado, Adán y Eva, al escuchar que Dios andaba en el huerto y escuchar su nombre, prefirieron esconderse porque tenían miedo, porque estaban desnudos. Algo los había roto del diseño original. ¿Ya? En Romanos, Pablo dice que por un hombre entró la muerte y nos rompió, nos separó de Dios y nos rompió. Rápidamente quiero decirte algunas heridas que pudiésemos haber tenido. Y piensa en ti, no pienses en la guagua que tuviste o la que va a nacer o tu hermano menor, no. Piensa en ti, a lo mejor hubo traumas en tu edad prenatal y está comprobado que lo que viva el bebé en el vientre son traumas que le quedan de por vida hasta que vayan a Jesús para sanarlas. Algunas heridas pueden ser rechazo al embarazo de una mamá o de un papá por razones económicas, ¿ya? Un rechazo a ese embarazo. La mamá no quería porque, pucha, no estamos en la mejor situación, entonces rechacé ese embarazo. Ese rechazo, ya sea por un papá o por una mamá, el bebé lo sintió en la guatita, ¿ya? Rechazo al nacimiento por temor al dolor, por algún peligro o por cualquier otra cosa. O sentimiento de culpa por algún pecado. Lo que está viviendo el bebé dentro de la guatita son trizaduras, como lo vimos en el video, que van después
dañando su vida también, en su vida cuando empiece a compartir con otras personas. En la niñez hay traumas que se llama que el niño es como cemento fresco. Lo que le esté sucediendo, lo que le pase a ese niño, queda como marcado, ¿ya? Y no pienses en tus hijos, piensa en ti hoy día. Traumas de tu niñez. Experiencias de miedo, por ejemplo, que te hayan escondido, o que algo sucedió en tu familia, un asalto, entraron a robar, algo que viviste de niño que te marca para siempre, humillación, se burlaron de ti en el colegio, o tus hermanos mayores, unos primos, etc. Sentimiento de rechazo, a veces no fuiste rechazado literalmente, pero tú te sentiste rechazado y como decía adelante, los sentimientos no se juzgan. Si tú te sentiste rechazado, ¿ya? Ya sea por tu color de piel, ya sea porque tu estrato económico, algún rechazo sentiste de niño, algún resentimiento, a lo mejor como niño, como niña, tú sentiste que, por ejemplo, tus papás tenían favoritismo con otros hermanos, que entonces empezaste a crear resentimientos. O si has sufrido abusos. Y quisiera que seas sincero con Dios, sincera con Dios, cuando hagas la tarea número 2, de dejar que Dios te abra la mente y te traiga recuerdos de alguna de estas heridas. ¿Ya? A veces creemos que como cristianos, no, ya tengo todo superado, que Cristo vino a mi vida y nos vamos a Corintios donde dice, nueva criatura es. Sí, nueva criatura es, amén a eso, yo lo creo. Pero luego Dios empieza a trabajar en tu vida, en cada herida, Jesús viene a sanar. Yo al año 2012 recién vine a recordar, 2012 estoy hablando, 9 años atrás, vine a recordar de abusos sexuales que yo vivía a los 7 años. Y cómo esos abusos sexuales me condicionaron mi comportamiento y me hacían tener emociones así distorsionadas en la realidad que estaba viviendo. Traumas en la edad adulta, desengaños amorosos, por ejemplo, en mi caso, un divorcio. El divorcio me dijo que yo no servía para nada, que yo era mala, que no era suficiente, que era fea, que era... Por lo menos 12 cosas, 12 mentiras me dijo el divorcio. Humillaciones que hayas pasado, fracasos en el trabajo, violaciones, experiencias homosexuales, abortos, crímenes, algo que haya sucedido en tu vida de adulta también. Y esto me gustaría que lo consideren. Las heridas distorsionan lo que vemos y hace que nuestras emociones se confundan. ¿Ya? Cuando a veces yo me muestro ante la gente como enrabiada, y esto es típico, a lo mejor te ha pasado, tú ves a una persona y que tiene rabia, y tú la ves y tiene cara de rabia, se expresa con rabia, pero lo que tiene adentro es miedo. Es miedo. Miedo de que la vuelvan a engañar, miedo a que vuelva a sentirse humillada. ¿Y cómo reacciono? Con miedo. O sea, perdón, ese miedo me hace reaccionar con rabia. Y todas las emociones se me empiezan a confundir. Y te quiero dejar con este versículo. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Jesús vivió lo mismo que tú. Jesús fue menospreciado, Jesús fue humillado, Jesús fue escupido, Jesús fue rechazado. Y aún así,
Y gracias a eso, Él entiende lo que tú viviste en su momento, ya sea en el vientre de tu mamá, ya sea de niño, ya sea de joven o de adulto, ya sea en tu mismo entorno familiar o a lo mejor en el trabajo o en la calle, etc. Así que acerquémonos confiadamente al trono de Dios, al trono de la gracia. Esta tarea háganla en su casa y hagan la tarea. Esta no es una tarea que yo la voy a pedir la otra semana, yo no voy a estar preguntando, ¿hicieron la tarea? Porque si tu interés es crecer, si tu interés es sanar esas áreas de tu vida, vas a hacer la tarea. Porque no es una tarea, no es un compromiso conmigo ni con el pastor. ¿Ya? No porque sea algo individual y que nadie lo va a corregir, entonces no lo hago. No, es algo tuyo con Dios. Dios te citó a esta clase hoy. Dios te invitó a esta clase hoy. ¿Tú sabes que 3 de 4 mujeres hemos sido abusadas? No te asombres si te digo que 1 de cada 5 hombres son violentados físicamente dentro de su hogar. Mi hermano menor es uno. Y obviamente, dada la cultura machista, 2 veces llegó al hospital y se burlaron de él. Nunca más volvió al hospital. Se sanaba solo. Si tú has estado viviendo situaciones que te han herido, no las escondas, no las escondas a Dios. No por pasar por cristianos, no por pasar por buenos cristianos, olvidemos las heridas que han ido quedando atrás, ¿ya? Tomemos en cuenta, busquemos un tiempo en esta semana y junto a Dios, vamos, Dios, ayúdame a recordar. Fui humillada y Espíritu Santo, ven a esa herida. No tenemos a un sumo sacerdote indolente. Tenemos un sumo sacerdote que pasó por lo mismo y hoy día abre las puertas del cielo para que entremos a su aposento y nos tiremos a la cama con nuestro papá y llorando podamos decirle, sáname, sáname, por amor a mí y por amor a mi familia, porque yo no quiero que mis hijos hereden lo que yo no me hice cargo, porque lamentablemente así es. Si mis hijos tienen una mamá enferma, ellos se enferman también. Así que la invitación para poder alcanzar la familia que Dios soñó, la invitación de hoy día de este taller es acércate al trono de gracia. Ten un tiempo con Dios esta semana para que te muestre cuáles son las heridas y comience un periodo, un proceso de restauración. Amén. Creo que es tarde. Creo que es tarde y yo estoy en mi casita y ustedes no. Pero permítanme, quiero orar por ustedes. ¿Me dejan? Padre, hemos sido criados fuertes, hemos sido la sociedad, incluso hasta las iglesias nos dicen que debemos ser fuertes porque Dios está con nosotros, porque somos nueva criatura. Pero en realidad, Padre, somos tan frágiles, tan frágiles. Padre, ven ahora a nuestros corazones, ven a cada uno de los que están aquí sentados y comienza a trabajar un tiempo de restauración. Tú eres un excelente restaurador. Así que queremos dejar en tus manos nuestras heridas, nuestros dolores, nuestras angustias, esos recuerdos del pasado que se vienen a nuestra mente una y otra vez, esos dolores, esas humillaciones, esos rechazos, ese abandono.
Padre, oro por quienes están aquí presentes y supieron de que su mamá trató de abortarlos. Oro por quienes han sido abusados, abusadas. Oro, Dios, por quienes una separación, un divorcio ha traído tantas mentiras a su corazón. Padre, ven con tu verdad ahora, ven con tu sanidad ahora, el corazón de cada uno de nosotros. Ven, ven, Espíritu Santo. Ven a quitar el falso yo que se creó a medida que tratamos de cubrir cada una de las heridas. Se creó un falso yo, se creó un yo con murallas, con rabias, con miedos, con emociones trastocadas. Ven a traer el yo verdadero, el diseño original. Reclamo en el nombre de Jesús el diseño original que tenías pensado en tu libro y que fue escritas allí y se cumplieron todas. Reclamo ese diseño para cada uno de nuestros hermanos. Los bendigo, que aún en el camino a su casa hoy, o en su dormir, en su descanso nocturno, o en su trabajo mañana, Espíritu Santo empieza a recordarles, a traer a su memoria de una manera dulce, así como tú lo haces, recuerdos de las heridas, sin juzgar, sin traer rencor, sin traer rabias contra esas personas, sino que sea el momento propicio para recibir tu sanidad. Ven, Espíritu Santo, y haz tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.